Buen día, estimados estudiantes. Esta es la semana 6 de diseño mecatrónico, de la materia de diseño mecatrónicos. Vamos a ver modelos de sistemas básicos, vamos a modelar algunos sistemas mecánicos y eléctricos. Vamos a ver los bloques funcionales de sistemas mecánicos. Para entender esto, vamos a saber que los bloques funcionales que se utilizan para representar sistemas mecánicos son los resortes, los amortiguadores y las masas. Los resortes representan la rigidez del sistema. Los amortiguadores, las fuerzas que se oponen al movimiento, es decir, los efectos de fricción o amortiguamiento. Y por último, las masas representan la inercia o resistencia a la aceleración. En realidad, el sistema mecánico no tiene que estar formado por resortes, amortiguadores y masas, sino poseer algunas de estas propiedades como son la rigidez, amortiguamiento e inercia. Se puede considerar que todos estos bloques unitarios tienen una fuerza como entrada y un desplazamiento como salida. La rigidez de un resorte se describe por la relación entre la fuerza F, que se usa para tensar o comprimir el resorte. Aquí en este diagrama vemos que la fuerza F va a tensar o comprimir dicho resorte. Un resorte se describe o lo vemos como una donde está la tensión o compresión. Y esta tensión o compresión es proporcional a la fuerza aplicada. Vamos a pasarnos a otra pantalla para poder nosotros rayar por aquí. ¿Ok? Vamos a ver. Listo. ¿Ok? Nosotros vamos a saber que la tensión o compresión es proporcional a la fuerza aplicada como un resorte lineal y se describe por la siguiente fórmula. F va a ser igual a la constante K por X, que X va a ser la longitud y K es la constante del resorte. Cuanto mayor sea K, mayores tendrán que ser las fuerzas. La fuerza también debe ser mayor para tensar o comprimir el resorte y por lo tanto mayor será su rigidez. ¿Ok? También deben ser mayor. Mientras más sea la constante, mayor fuerza para comprimirlo y mayor rigidez va a tener el objeto. El objeto que aplica la fuerza para tensar al resorte también experimenta la fuerza que causa el resorte tensado, o sea, la tercera ley de Newton. Esta fuerza es de igual magnitud, pero en dirección opuesta a la empleada para tensar el resorte, o sea, es decir, Kx. Si el resorte está en tensión, va a haber una fuerza que va a estar en compresión, va a estar hacia el diferente lado, sí, pero por otro lado, si nosotros comprimimos el resorte, va a haber una fuerza que lo va a tratar de estirar. Eso es lo que dice. El bloque funcional amortiguador representa el tipo de fuerzas que se originan cuando se intentan empujar un objeto a través de un fluido o desplazar un objeto en contra de fuerza de fricción. Mientras más rápido se empuje al objeto, mayor será la longitud de las fuerzas de oposición. Ahora bien, como diagrama, el amortiguador se representa por un pistón que se mueve en un cilindro cerrado. Aquí vemos en el inciso B el diagrama del amortiguador. Para que el pistón se mueva es necesario que el fluido de un lado del pistón fluya a través del pistón o lo pase. ¿Ok? Aquí vemos que la dirección del fluido representa una resistencia y va a haber una cavidad donde ese fluido va a salir del pistón y en la cavidad, perdón, y el pistón lo va a estar oprimiendo. En el caso ideal, la fuerza de amortiguamiento resistiva F es proporcional a la velocidad V con la que se mueve el pistón. Es decir, la fórmula para representar la fuerza en un pistón, en un amortiguador, perdón, sería F es igual a CV. ¿Ok? Donde C es una constante. Mientras mayor sea el valor de C, mientras C sea mayor que, mayor será la fuerza de amortiguamiento. Como la velocidad es igual a la relación de cambio de desplazamiento x, es decir, la velocidad lo sabemos que va a ser a la derivada del desplazamiento en un periodo de tiempo,
Entonces nosotros podemos concluir que esta fórmula se puede modificar. ¿Ok? La podemos modificar como F, vamos a ponerlo un poquito más amplio esto, ahí está. F es igual a la derivada de desplazamiento por mi constante C y quedaría. ¿Sale? Esa sería la expresión que nos menciona con el amortiguador. El bloque funcional de masa tiene la propiedad de que cuando mayor sea la masa, mayor va a ser la fuerza necesaria para dar la aceleración específica. Mientras la masa sea mayor, la aceleración también debe ser mayor para darle ese impulso. ¿Ok? La relación entre la fuerza F y la aceleración A, nosotros la conocemos como F es igual a M por A, masa por aceleración, que es la segunda ley de Newton, donde la constante de proporcionalidad entre la fuerza y la aceleración es la constante denominada la masa. La aceleración es igual, nosotros sabemos que la aceleración va a ser igual a la razón de cambio de la velocidad, o sea, la derivada de v de velocidad sobre un tiempo estimado. Por lo que nosotros podemos decir que F va a ser igual a la masa por la derivada de velocidad sobre un determinado tiempo. Pero sabemos también, conocemos también que la derivada de velocidad o la velocidad va a ser igual a la derivada de desplazamiento con respecto al tiempo por dt. ¿Ok? Entonces, esto me queda a la masa por la segunda derivada del desplazamiento sobre el tiempo, la derivada del tiempo al cuadrado. Se necesita para tensar el resorte, acelerar la masa y desplazar el pistón en el otra vez. Se necesita energía para tensar el resorte, acelerar la masa y desplazar el pistón con el amortiguador. Sin embargo, en el caso del resorte y la masa, existe la posibilidad de recuperar esa energía, aunque no en el amortiguador. Al tensar el resorte se almacena energía y esta se libera cuando el resorte recupera su longitud original. La energía almacenada cuando se produce una tensión X va a ser igual a la siguiente. Voy a ponerlo por acá arriba. La energía almacenada va a ser igual a 1/2 de kx al cuadrado. Pero nosotros sabemos que tenemos aquí una fórmula. Esta de aquí nos va a servir. ¿Ok? Que nos dice que la fuerza es igual a k sobre x. Despejando el valor de esta x, me queda como energía es igual a 1/2 de f al cuadrado sobre k. ¿Ok? Esta sería la fórmula de la energía almacenada en un resorte. Esta de aquí. La masa también almacena energía cuando se desplaza a una velocidad. Esta energía se conoce como energía cinética y se libera al terminar el desplazamiento. Tenemos una fórmula conocida de energía cinética, que sería 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Sin embargo, el amortiguador no almacena energía, sino que ejerce una fuerza de entrada. El amortiguador no regresa a su posición original. El amortiguador solo disipa la energía, no la almacena. La potencia disipada se va a conocer como P y depende de la velocidad y se define por la siguiente fórmula. P es igual a CB al cuadrado. ¿Ok? Este es del resorte. Este es del, de la masa. Y este es el amortiguador. Las fórmulas que estamos nosotros generando. Vamos a pasar para acá. Ahora bien, en los sistemas rotacionales, el resorte, el amortiguador y la masa son los bloques funcionales del sistema mecánico, como dijimos al principio, donde se presentan fuerzas y desplazamientos en línea recta, sin rotación. Si existe una rotación, los bloques funcionales equivalentes son el resorte torsional,
el amortiguador rotacional y el momento de inercia. Es decir, la inercia de una masa con movimiento de rotación. Con estos bloques funcionales la entrada es el par y la salida el ángulo de rotación. Ahora bien, vamos a pasarnos a esta pantalla para poder rayar. Ahora bien, con un resorte torsional, el desplazamiento angular es proporcional al par de torsión. Por lo tanto, yo puedo señalar que T va a ser igual a constante K por el ángulo de rotación. En el amortiguador rotacional, un disco gira dentro de un fluido y el par resistivo T es proporcional a la velocidad angular, porque estamos hablando de rotación, debemos hablar de velocidad angular. Y dado que la velocidad angular es la razón de cambio del ángulo, nosotros podemos decir que W va a ser igual a la diferencia del ángulo sobre un determinado tiempo. Podemos nosotros decir que el par de torsión sería la constante por W, o sea, igual a C por la diferencia del ángulo sobre el periodo de tiempo. El bloque funcional al momento de inercia tiene la propiedad de que mientras más grande sea el momento de inercia, mayor será el par requerido para producir la aceleración angular. Nosotros también podemos decir entonces que T va a ser igual a I por la aceleración angular. ¿Ok? Pero nosotros también sabemos que la aceleración angular es la razón de cambio de la velocidad angular. La aceleración angular va a ser igual a la diferencia de la velocidad angular con respecto a un tiempo. Por lo que yo puedo decir, a partir de aquí, que la inercia, ¿ok?, va a ser igual a la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Pero nosotros también sabemos que esta dW equivale a la diferencia de el ángulo. Por lo que la inercia va a ser igual, va a multiplicar, perdón, a la derivada del ángulo con respecto a la derivada del tiempo, y todo esto dividido sobre la derivada del tiempo. Queda simplificado como la inercia por la derivada segunda del ángulo sobre cierto lapso de tiempo. Ese va a ser el par de torsión. El resorte torsional y la masa rotacional almacena energía, mientras que el amortiguador rotacional solo la va a disipar, igual que el amortiguador lineal, solo disipa la energía, no la almacena. La energía almacenada en un resorte torsional cuando se voltea un ángulo va a ser igual a la siguiente. Voy a ponerlo por aquí. Esto es el resorte torsional. ¿Ok? Va a ser igual a la energía es igual a un medio de T al cuadrado sobre K. Porque sabemos, esto aparece a partir de un medio K ángulo al cuadrado. Pero nosotros sabemos de a partir de aquí, despejando K, y me queda de esta manera. Ok, estoy multiplicando. La energía almacenada, pero ahora en la masa que gira alrededor de una velocidad angular, va a ser igual a la energía, igual a un medio, la energía cinética, pero ahora con la inercia y la velocidad angular al cuadrado. Ahora bien, la potencia disipada en el amortiguador va a estar dada por P, es igual a la constante por la velocidad angular, pero como la anterior nosotros sabemos también, vamos a poder encontrar que la velocidad angular es igual al desplazamiento o al cambio de ángulo, ¿no? Vamos a dejarla hasta ahí. Aquí en esta tabla podemos encontrar lo que se escribe y la energía que almacena, ¿ok? Lo que estuvimos explicando hace un momento. Ahora bien, el modelado de un sistema mecánico. Muchos sistemas se pueden considerar básicamente constituidos por una masa, un resorte y un amortiguador, combinados de la manera que se muestra en esta figura, aquí. Una masa, un resorte y un amortiguador. Y con una entrada de fuerza F y una salida de desplazamiento X. ¿Ok? Entrada de fuerza F
y una salida X. Para evaluar la relación que existe entre la fuerza y el desplazamiento del sistema se debe adoptar un procedimiento que considere solo una masa y nada más las fuerzas que actúen sobre esa masa. El esquema que se ve ahí en el anterior se conoce como diagrama de cuerpo libre, que sería este de aquí, un diagrama de cuerpo libre. Cuando varias fuerzas actúan simultáneamente sobre un cuerpo, la fuerza resultante o fuerzas equivalentes se determinan mediante una suma vectorial. Si todas las fuerzas actúan en la misma línea o en líneas paralelas, la fuerza resultante o fuerza neta aplicada a bloque es la suma algebraica. En el caso de la masa que se ve en esta parte, en el inciso C, si se considera solo a las fuerzas que actúan sobre el bloque, la fuerza neta aplicada es la fuerza aplicada a F, menos la fuerza resultante de la tensión o compresión del resorte. Y nosotros podemos escribir esto de la siguiente manera. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo aquí, que estamos desarrollando las fórmulas. Ok, aquí estamos. Entonces, la fuerza neta aplicada va a ser igual, o bueno, vamos a escribirla desde un principio. Decimos que la fuerza aplicada, la fuerza neta, aplicada a la masa M, va a ser igual a F menos Kx menos Cv, donde nosotros podemos analizar que esta de aquí es la velocidad con la que el pistón del amortiguador y por lo general la masa se mueven. Esta fuerza neta es la que se aplica a la masa para provocar su aceleración. Y nosotros también vamos a conocer que la fuerza neta aplicada a la masa, ¿ok? Fuerza neta aplicada, otra fórmula por aquí, va a ser igual a la masa por la aceleración, es lo que conocemos. Juntando estas dos cosas, me queda como la masa es igual a F menos Kx menos Cv, y esto es igual a, despejando de aquí la masa, sería, no, agarramos esta de aquí y sería igual a la masa por la aceleración, pero sabemos que la aceleración me queda la segunda derivada de esto. ¿Sale? Reagrupando elementos, lo que tiene derivadas de un lado, etcétera, etcétera, me queda entonces como m de al cuadrada x de t. Nosotros también sabemos que esta de aquí es la derivada de la posición, por lo tanto me queda como más c por la derivada de la posición sobre la derivada del tiempo, y me queda igual a más, perdón, me queda aquí más kx, y esto es igual a la fuerza, ¿ok? Esa sería la fórmula para donde se relaciona la entrada por la fuerza X en el sistema y la salida del desplazamiento. Debido a que el término que está derivado aquí, derivada segunda, es la derivada de mayor orden en la ecuación, se trata de una ecuación diferencial de segundo orden, y una ecuación diferencial de primer orden solo tiene términos de x y de t. Existen muchos sistemas que pueden formar a partir de combinaciones adecuadas de bloques funcionales de resortes, amortiguadores y masas, como nosotros podemos verlo en la siguiente imagen. Vamos a ver por aquí. Aquí está. Aquí hay diferentes ejemplos. El inciso A es una máquina colocada en el piso, un amortiguador, un resorte y una masa que se desplaza en movimiento vertical. ¿Ok? Este modelo de máquina colocada en el piso se puede tomar como base para el estudio de los efectos de perturbación del piso en los desplazamientos de la base de una máquina. El inciso B es el chasis de un auto mientras la rueda gira en el camino, donde tenemos nosotros el camino, la llanta que va a formar, va a estar el efecto de un resorte, la masa en suspensión, un resorte o el cuerpo de suspensión del auto,
que la masa de suspensión, el resorte y el amortiguador y la masa de automóvil. Este desplazamiento es en forma vertical. Este modelo muestra una rueda y su suspensión para un automóvil o un camión, y se puede usar para el estudio del comportamiento de un vehículo cuando se transita por un camino difícil y servir como base para diseñar la suspensión de un vehículo. El tercer modelo es un conductor de un auto mientras conduce. Nosotros tenemos el camino, la llanta, la suspensión, el chasis, ¿ok? Los absorbedores de impacto, amortiguadores de asiento, o sea, ya nos fuimos a un sistema más elevado donde ya se involucra lo que va dentro del auto, ¿ok? Los amortiguadores de asiento, el resorte del asiento, el asiento y el conductor, ¿ok? Le fuimos agregando cada vez más cosas. En este modelo se ilustra para poderse utilizar como parte de un modelo más grande que puede predecir cómo se sentirá el conductor al manejar por el camino. El procedimiento que se adopta para analizar estos modelos es justo el mismo que el descrito para el modelo sencillo de un sistema de resorte amortiguador masa. ¿Ok? Por cada masa en el sistema se dibuja un diagrama de cuerpo libre, y estos diagramas ilustran de manera independiente cada masa y se limitan a presentar las fuerzas que actúan sobre ellas. ¿Ok? La resultante de las fuerzas que actúan sobre cada masa es igual al producto de la masa y la aceleración sobre ellas. Es lo que habíamos visto con las fórmulas. Nosotros vamos a considerar la derivación de la ecuación diferencial que se describe en la relación de la entrada de la fuerza y la salida de desplazamiento X para el sistema que se muestra, por ejemplo, en esta parte de aquí. ¿Ok? Vamos a generar nosotros las ecuaciones de este ejemplo. Vamos a ver, vamos a desplazar para acá abajo. Ok, aquí tenemos el ejemplo. Las fuerzas netas aplicadas a la masa, nosotros vamos a saber que es F menos las fuerzas de resistencias ejercidas por cada resorte. Ahora bien, vamos a escribirlas. Me dice, la masa, vamos a escribirla nuevamente. La fuerza neta es lo que estamos buscando. Vamos a poner Fn. Fuerza neta va a ser igual a la fuerza menos la constante del primer resorte por el desplazamiento menos la constante del segundo resorte por el desplazamiento. ¿Ok? Debido a que la fuerza neta provoca la aceleración de la masa, entonces yo voy a tener aquí fuerza neta va a ser igual a la masa por la segunda derivada del desplazamiento sobre dt. Son las ecuaciones que obtuvimos en esta parte de acá. ¿Sale? Pero ahora aplicadas a este ejemplo. Por lo que yo puedo decir que la masa por la derivada segunda de desplazamiento sobre dt más, si yo saco de aquí un factor común, que sería en este caso x del desplazamiento, K1 más K2 es igual a la fuerza. ¿Ok? Vamos a analizar aquí un procedimiento para obtener la ecuación diferencial que se relaciona a las entradas y las salidas para un sistema mecánico consistente en un número de componentes, y podemos definir tres cosas. Primero, aislar los diferentes componentes del sistema y trazar los diagramas de cuerpo libre para cada uno. 2. Con las fuerzas identificadas para un componente vamos a escribir la ecuación del modelaje para este. Y 3. Vamos a combinar las ecuaciones para los diversos componentes del sistema para obtener un sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Esta es la ecuación que vamos a estar nosotros manejando. Vamos a ver. Vamos a pasar aquí. ¿Ok? Aquí yo tengo un sistema de masa resorte. ¿Ok? Vamos a considerar, aquí ya lo dividí en estos dos resortes. ¿Ok? Este ejemplo lo dividí en dos partes. Vamos a considerar que la derivación de la ecuación diferencial que describe un movimiento de la masa 1, cuando se aplica una fuerza F. Vamos a considerar los diagramas de cuerpo libre que está aquí en el inciso B. Para la masa M2 existen dos fuerzas, la fuerza F y la fuerza ejercida sobre el resorte superior. La fuerza del resorte superior se debe a una tensión
que tiene un desplazamiento x2 menos x3. De modo que la constante K2 va a estar multiplicada por K3 menos K2 por la diferencia de desplazamiento. Por lo tanto, voy a pasar el diagrama para acá. Permítanme, este diagramita. Vamos a ponerlo por aquí. ¿Ok? Podemos definir que la fuerza neta va a ser igual a F menos K2 por el desplazamiento 3 menos el desplazamiento 2. ¿Ok? Estamos hablando de este inciso. Ahora bien, nosotros sabemos que esta fuerza acelera la masa, una masa 2, y me queda como la fuerza neta va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. Y podemos definir que la fuerza menos K2 por x2 menos x3, perdón, menos x2 es igual a la masa 2 por la diferencial segunda del ángulo, no de desplazamiento, no del ángulo. No estamos hablando de rotación, de desplazamiento sobre derivada del tiempo. ¿Ok? En este caso va a ser desplazamiento 3. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos analizando este resorte y este resorte tiene un desplazamiento 3. En el diagrama del cuerpo libre, para la masa 1, la fuerza que ejerce el resorte superior, K2, es igual a x2 menos x3 menos x2, y la que ejerce el resorte inferior va a ser K1 por el desplazamiento x2 menos x1. x1 menos x2, perdón, x1 menos x2. Podemos definir entonces que la fuerza neta para la masa 1 por la masa inferior va a ser igual a K1 x2 menos x1 menos K2 x3 menos x2. Ahí está. Ok, ya tenemos nosotros un bonche de fórmulas que vamos a poder vincular. Entonces podemos decir que K1 x2 menos x1 menos K2 x3 menos x2 va a ser igual a la masa 1 diferencial segunda del desplazamiento de x2 sobre el diferencial de tiempo. ¿Ok? Ya tenemos nosotros dos ecuaciones simultáneas de segundo orden para describir el comportamiento de dicho sistema. Vamos a dejar hasta aquí porque el video está siendo un poquito muy largo. Pensé que iba a ser más cortito. Nos vemos en clase para modelar otros ejercicios y seguir avanzando.